tenemos personería jurídica de mano. Y estamos aquí en la lucha con las mujeres que están formadas con nosotros trabajando. Un restaurante equipado con 3 cosas: panadería, refresquería, aparte vendemos de comida seca aquí, y bueno, emprendemos muchas cosas como hacer y que también chicha, ¿verdad, compañera presidenta? Y este es nuestro horno que nos donaron primera vez a nosotros, con esto estamos haciendo ese emprendimiento. Tenemos un capital ya en el banco, iniciamos en el 2013, ¿verdad, presidenta? 12, iniciamos, y entonces de ahí hemos ido así y hemos dado empleo a las mujeres que no son asociadas ahorita mismo. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo comenzó? Pues, ¿Fue la iniciativa de aquí? Esto vino a través de las mujeres de nuestro hogar, que eran mujeres que voluntariamente se ofrecía allá a cuidar niños, que no eran que los niños de la montaña que traía. A medio de eso, una mujer que era coordinadora de esa parte peleó este proyecto, porque este proyecto iba para Cuerima, y no era para Cuerima, se iba para Visira, pero la doña que trabajaba aquí con nosotros pensó en nosotros, porque no trabajamos por un sueldo, trabajamos voluntariamente cuidando a ese niño. Entonces ella pidió y allá que iba a donar el proyecto, que era Panadería Café Amor. ¿Qué tipo de platos ofrecen aquí? Variedad de platos. Tenemos pan con queso, pan con huevo, hot dog, hamburguesa, comida corriente, arroz, poroto, pollo. También ofrece fritura, patacones, pollo, toda variedad de menú ofrece cuando se puede. ¿Y los precios de los platos? El precio del plato está a $3, depende del menú. Patacones con pollo está a $3, arroz con puerco está $3.75 a $4, igual pescado. Depende del menú, nosotros ponemos el precio. ¿Y qué están preparando ahorita mismo? Bueno, algo de legumbres, pollo guisado, eso en la tarde, y patacones, pollo. Cuéntanos un poco sobre el restaurante Café Amor, que preparan los platos típicos. Bueno, me gustó bastante, y la parte administrativa, cómo ustedes lo manejan. Es difícil en la comarca Nove Buglé, sobre todo aquí en Canquitu, donde el acceso no es tan fácil. ¿Cómo ustedes logran llevar este restaurante hacia adelante? Bueno, esto es un desafío todos los años, porque como usted acaba de decir, es un reto tener una empresa en la comarca Nove. Sobre todo por falta de experiencia, conocimiento en la área administrativa, no se logran muchos objetivos, pero esta empresa ha logrado llegar a ser exitoso, no solamente en Panamá, sino en medios internacionales, para hacer esa carta de presentación para aquellas empresas que también quieren surgir de la nada. Son muchas mujeres, como siempre digo yo, mujeres empoderadas, que hicieron que este proyecto se hiciera realidad. Tengo un mes apenas trabajando acá, pero ha sido una gran experiencia trabajar con cada una de las mujeres y exactamente con el señor Cristóbal. Como puede ver, aquí está el mural informativo de lo que realizamos, las habilidades técnicas, conceptual de diseño, humano, interpersonal. Aquí puede ver los datos de cada año. Aquí la importancia de la administración. Tratamos de tener un ambiente agradable con todas nosotras y proyectarnos hacia más adelante. Sí, nosotros tenemos en Panadería y Café Amor una página de Facebook y también Instagram, Panadería y Café Amor. También nos pueden encontrar en Google como Panadería y Café Amor. Ahí tienen todos los videos. Nosotras las mujeres hacemos dulce de vainilla, dulce de chocolate. Aparte tenemos brazos gitanos, pizzas, y cuando nos pide un pedido especial lo hacemos. En la parte de cafetería, que también todo, cuando es el cliente se nos emociona a los clientes y atendemos ahí para estar de cantidad, pues, porque a veces vienen montones de clientes y tenemos que estar habilidosos. Bueno, esta es una empresa que paga, ya le da un sueldo a los asociados y a los que están contratados. Antes nos pagábamos muy bajo, pero ya nos subimos en el aumento de este año, 2023. Ahora la mujer está cobrando $90 ahora. Cada persona cobra ya su sueldo, y bueno, estamos iniciando por paso a paso.
Como siempre hemos dicho, nadie nace sabiendo, sino fortalecer nuestro negocio y le pedimos al gobierno que nos ayude en esa parte a nosotros en el fortalecimiento de este negocio, porque tenemos la personería jurídica en orden. Okay. ¿Piden pedidos así nacionales? Sí, tenemos pedidos y nos piden bizcocho a veces. Aquí la gente interna, aquí en la comunidad pues nos piden bizcocho a veces y le hacemos sus pedidos cuando ellos vienen a pedir. Igual si me piden pan en cantidad lo hacemos, igual lo dejamos llegar al donde que nos piden. Inviten a la gente no solo de Canquitú, sino de otra área que vengan a comer aquí. Bueno, de mi parte, bueno, solicitarle a esa gente que están por allá, que aquí en área yo escribo, hay nuestra panadería Café Amor, pues lo invita pues a aprovechar los dulces, el café y todo lo que venga, que este restaurante está con la mano abierta y que vengan para acá. Cuéntanos, ¿qué tiene preparado por aquí? Bueno, acá tengo un bizcocho de chocolate y de vainilla, pero le vamos a ofrecer eso para que usted se lo... Las mujeres de lejos que están por acá, Oye, imagínense aquí en el restaurante Canquitú Café Amor. Excelentes dulces y postres que preparan aquí, imagínense. Café que me dieron, está súper riquísimo, riquísimo hasta que me ahogo, para que sepan. Pueden seguirlo, como les dije antes, a través de sus redes sociales, como Cafetería Amor o Cooperativa Amor. Esto aquí en Canquitú, la región Yocribo de la comarca Nove Burlé. Gracias, chao. Pueden seguirnos a través de redes sociales como medio de comunicación @prensa de Nave Panamá o a mi cuenta personal como @jack9507. Chao.